Bien, vamos a iniciar con los videos de esta materia que se llama electrónica básica. Van a ser, como les dije, videos cortos, tratar de más o menos tengan media hora. Y bueno, dentro de esa media hora tratar de cubrir la mayor cantidad de temas posible. Cualquier duda que tengan me pueden escribir acá, a este correo. Yo les voy a estar contestando por escrito, o les puedo mandar algún video para que vean ustedes solos, o por ahí si son muchas las consultas, las mismas dudas, digamos, puedo hacer un video general para todos. Escríbanme sin problema acá y vemos cómo resolvemos esa duda. Bien, esto que vamos a ver ahora son presentaciones que están en la carpeta, las van a poder encontrar ahí. Tienen un poco de teoría, un poco de práctica, es lo que vamos a hacer durante todo este cuatrimestre. Y la mayoría de los temas que van a ver acá, yo los estoy sacando o estoy usando un libro que es este, que también está en la carpeta, Electrónica, Teoría de Circuitos y Dispositivos Electrónicos, de Boylestad. Es un libro que está muy bueno, es muy didáctico, tiene la teoría en una forma que se entiende bien, simple, y tiene mucha práctica. Ejercicios resueltos de circuitos y demás que vamos a ir haciendo en el curso. Bien, arranquemos. Vamos a hablar de materiales semiconductores. Esta primera parte es una parte teórica, casi en la totalidad teórica, donde hablamos de los materiales que se utilizan para construir los dispositivos electrónicos que vamos a estudiar después durante el curso, ya sean diodos y transitores. Básicamente eso es lo que estudiamos, diodos y transitores, y bueno, vamos a hacer mucha práctica, muchos ejercicios. Vamos a ver cómo podemos hacer con la parte de laboratorio, que eso está bastante difícil. Por ahí, bueno, yo puedo poner algún video con alguna experiencia, está bueno que vean, pero bueno, eso lo iremos resolviendo a medida que pase el tiempo. Bien, como les dije, entonces vamos a ver cómo están formados esos dispositivos electrónicos físicamente, qué es lo que pasa ahí adentro de un diodo, dentro de un transistor, y para eso hay que entender bien todos los procesos que pasan dentro de los materiales semiconductores. Bueno, los materiales semiconductores son, desde el punto de vista de la conductividad, tienen inferior conductividad a los conductores y superior a los aislantes, algo intermedio. Un ejemplo de material semiconductor puede ser el germanio y el silicio, que son átomos puros que van a encontrar en la tabla periódica. Y también hay materiales semiconductores que son compuestos, por ejemplo el arsenuro de galio. Tienen valencia 4, tanto el silicio como el germanio, o sea, tienen 4 electrones en la última órbita. Y es muy importante el nivel de pureza que tengan esos materiales, ya sea el silicio o el germanio o el arsenuro de galio. Y cuando están en su estado de máxima pureza se lo conoce como material intrínseco. Estas son un poco las palabras que vamos a ir usando, que hay que ir a aprenderse. Es un material semiconductor intrínseco, es un material puro, que idealmente lo único que voy a poder encontrar es silicio o germanio. Va a tener alguna que otra impureza, en los casos reales, pero en el caso ideal únicamente yo voy a ver silicio y germanio. Una de las características que tiene que no es algo deseable el germanio es que es muy variable con la temperatura. Vamos a ver qué es esto, qué es lo que varía con la temperatura y por qué. Bien, entonces los materiales intrínsecos, los materiales puros, para que comiencen a funcionar como dispositivos electrónicos, es necesario contaminarlos, pero de manera controlada. Y a ese proceso de contaminación en forma controlada se lo conoce como dopado. Esta es otra palabra también que hay que aprender. Bien, estructura atómica. Vamos a ver esto que es el modelo del átomo de Bohr, que seguramente ustedes ya lo conocen.
Es ese modelo donde muestra que el átomo está formado por un núcleo con partículas y rodeado de electrones en órbitas. Ese núcleo tiene partículas positivas que llaman protones, partículas neutras que llaman neutrones, que están ahí en el núcleo, y está rodeado por electrones, son partículas con carga negativa. Y la cantidad de partículas o de electrones con carga negativa va a ser igual a la cantidad de protones o partículas con cargas positivas que están en el núcleo, por lo tanto el átomo va a ser eléctricamente neutro. Bien, las partículas los electrones, digamos, que están orbitando, en la cantidad que sea, dependiendo del tipo de material. Por ejemplo, el silicio, este numerito que está acá es el número atómico, que me dice la cantidad de protones que hay en el núcleo, que debería coincidir con la cantidad de electrones libres. Bueno, esos electrones se acomodan en órbitas, como dijimos, pero no es aleatorio la cantidad de electrones por órbita, sino que responden a esta formulita. Por ejemplo, en la segunda órbita, donde n vale 2, n es el número de la órbita, puede haber 2 por 2 al cuadrado, o sea 8, únicamente 8 electrones. Entonces todos los átomos tienen en su segunda órbita 8 electrones. Y se van a ir acomodando hasta llegar al máximo. En la primera órbita son 2, en la segunda son 8, en la tercera sería 9 por 2, 18, pero como el silicio tiene únicamente 14, en la segunda va a ir el resto. O sea, si acaban 2, acaban 8, son 10, en la tercera órbita van a ir 4 electrones. Bueno, y esa cantidad de electrones que hay en esta última órbita se la conoce como valencia. A ese numerito se lo conoce como valencia. Que tanto el silicio como el germanio tienen valencia 4. Veamos acá que el germanio tiene 32, el número atómico es 32, por lo tanto tiene 32 electrones, va a tener más órbitas ocupadas, pero en la última, como tiene valencia 4, va a tener 4 electrones. Bien, puede suceder que los electrones, cualquiera, ganen energía de alguna fuente externa y se pasen de órbitas, inclusive pueden llegar a saltar de la estructura, lo vamos a ver creo que en la transparencia que viene, pero de alguna manera también esto me indica que los electrones que están más alejados del núcleo tienen más energía y son más propensos a salirse, es más fácil, digamos, sacarlos del átomo, que pasen a ser libres, aquellos electrones que están más alejados. O sea, los electrones que están más alejados del núcleo son más fácil de poder sacarlo y que se conviertan en electrones libres. Y es importante estudiar ese mecanismo de cuándo pasa a ser libre un electrón, porque a nosotros nos interesa ver cómo manejar la corriente eléctrica, y la corriente eléctrica es movimiento de electrones libres, en principio, de partículas con cargas, ¿no? Así que vamos a estudiar un poco también todos esos procesos. Bien, enlaces covalentes de los materiales intrínsecos. Los átomos por ejemplo, de silicio se unen entre sí para formar el material. Ya no es obviamente un solo átomo, sino que son muchos, millones. Están unidos entre sí de una manera que comparten los 4 últimos electrones con los átomos vecinos. Por ejemplo, este átomo que está acá comparte electrones de la última órbita con estos otros que están, con los vecinos que están acá, formando octetos, un octeto estable, o sea, tratando de que en la última órbita tenga en forma dinámica, ¿no? O sea, a veces va a tener más y a veces va a tener menos, que va a ir compartiendo con el vecino, pero la idea es que tengan 8 electrones en esa órbita, y eso hace que se forme una unión estable entre ellos, una unión fuerte, y que además físicamente se van acomodando en forma de cristal. O
tienen una forma determinada. Bien, esto era lo que les comentaba recién. Un electrón puede absorber energía, un electrón que está dentro de la estructura, de esta estructura que se forma, digamos, con los átomos vecinos. Un electrón puede ganar energía externa en forma de luz, en forma de calor, y puede saltar de la estructura y transformarse en un electrón libre. Vamos a ver a tener una idea de números, digamos, de cantidad de portadores libres, y a temperatura ambiente, porque dijimos que la temperatura es muy importante para saber cuántos electrones libres puede llegar a tener un material semiconductor. Para el caso del silicio, en 1 centímetro cúbico a temperatura ambiente hay alrededor de 1,5 por 10 a la 10, que son 15.000 millones de electrones libres, una cantidad enorme. Si yo lo comparo con el cobre, que tiene mejor, o sea, conduce mejor la electricidad que cualquier material de semiconductor. Por ejemplo, el cobre tiene 8,5 por 10 a la 22, 12 órdenes de magnitud, 12 ceros más acá, de electrones libres a temperatura ambiente por centímetro cúbico, que el silicio. Eso nos da una idea de la cantidad de electrones libres que hay a temperatura ambiente, o sea, que la fuente externa, que fue la temperatura, hizo que algunos de estos electrones que están acá abandonen esta estructura y pasen a un estado libre, capaz de poder transportar cargas. Bueno, un poco más de nomenclatura. Portador intrínseco, movilidad relativa. A los electrones libres de un material intrínseco se los conoce como portadores intrínsecos. Cuando hablamos de portadores intrínsecos, entonces nos referimos a los electrones libres de un material puro, material intrínseco. Otra característica importante de los materiales semiconductores es la capacidad o la facilidad que tienen los portadores intrínsecos, o sea, los electrones libres, de moverse por todo el material. Y a esa característica se le conoce como factor de movilidad relativa. Por ejemplo, el arsenuro de galio tiene 1,7 millones de electrones libres por centímetro cúbico. El silicio tiene, como vimos hace un ratito, 1500 millones, tiene mucho más que el arsenuro de galio de electrones libres por centímetro cúbico. Y de los que conocemos hasta ahora, el germanio es el que más tiene. Pero fíjese una cosa, si yo veo qué facilidad tienen esos electrones libres de moverse, o dicho de otra manera, si analizo el factor de movilidad relativa, me voy a encontrar que quedan ordenados de esta manera. El que menos electrones libres tenía, que es el arsenuro de galio, va a ser el que mayor facilidad tiene para que esos electrones libres se muevan dentro de la estructura. Y después los otros se acomodan de esta manera. El que menor capacidad tiene de que se muevan esos portadores intrínsecos es el silicio. Después le sigue germanio y después tenemos el arsenuro de galio. Bueno, otro factor importante, digamos, y que llama la atención en los semiconductores es el coeficiente de temperatura de la resistencia eléctrica de ese material. A diferencia de los conductores, los semiconductores tienen coeficiente de temperatura negativo. ¿Qué quiere decir? Que a medida que aumenta la temperatura, la resistencia de ese material semiconductor se hace cada vez más chico, tiene menos ohm. Lo que pasaba con los materiales conductores es que a medida que yo aumento la temperatura, aumenta la resistencia. Bueno, en los semiconductores pasa lo contrario, por eso tiene coeficiente de temperatura negativo. Bueno, hablemos de niveles de energía. Vimos que los electrones que orbitan en el átomo están ubicados en el espacio, digamos, si yo lo veo en 3 dimensiones, en capas correspondientes a cada órbita. Esa capa tiene asociado un nivel de energía. O sea, el electrón que esté
orbitando ahí en esa órbita o en esa capa va a tener un determinado nivel de energía. Esta energía va a estar formada por energía cinética más la potencial electrostática que tenga en ese momento o en ese lugar el electrón. Y a medida que yo me voy alejando, voy a tener, alejando del núcleo, voy a tener distintas órbitas y por lo tanto distintos niveles de energía. A medida que me voy alejando tengo más energía. Bien, eso también me dice que, y también considerando que yo no puedo ubicar un electrón en el medio de dos órbitas, que tampoco hay, desde el punto de vista de la energía, permiso como para que haya electrones con una energía distinta a la que corresponde a cada órbita. Por lo tanto va a haber saltos de energía discretos, o sea, con un número determinado, que si yo lo grafico, por ejemplo en este gráfico que está acá, donde el núcleo estaría por acá abajo, y este eje que está acá sería cantidad de energía en joules, o en la unidad que ustedes quieran, siempre de energía. Yo puedo ver que tengo distintos niveles de energía. Cada vez que yo me alejo del núcleo, voy a tener más energía. Bueno, eso también está asociado, este nivel de energía está asociado a la órbita. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que los electrones de órbitas, que ya lo habíamos mencionado, los electrones de órbitas superiores tienen más energía que cualquier electrón que esté por una órbita debajo. Y también cualquier electrón que haya abandonado el átomo, o sea que no esté en no tenga ninguno de estos niveles de energía, necesariamente es el que más energía tiene comparado con el resto de los electrones. Y bueno, por último, esto me está acá, que entre las capas o entre los niveles de energía, o sea, dentro de las brechas estas, no pueden existir electrones. Son todos conceptos que vamos a pasar a usar ahora cuando veamos bandas de energía. Bien, entonces esto es por cada uno de los átomos. Repasando, cada uno de los átomos tiene distintas capas u órbitas, eso desde el punto de vista espacial, ¿no? Geométrico, y cada una de esas capas u órbitas tiene asociado un determinado nivel de energía que lo va a dar el electrón que está ahí adentro. Vamos a ver, si yo sumo la energía cinética más la potencial electrostática, puedo decir, bueno, esta órbita tiene determinado nivel de energía, y la puedo graficar en un gráfico similar a esto. Bien, habíamos visto que el material semiconductor intrínseco por ahora, o sea puro, ya sea silicio, germanio, está formado por varios átomos que forman una estructura cristalina, o sea con una determinada forma, que está entrelazado. Cada uno de esos átomos están entrelazados entre sí, compartiendo los últimos electrones de la banda de valencia. ¿Qué es lo que pasa? Cuando empiezo a acercarlos, o sea, si ya los veo a cada uno de esos átomos dentro de la estructura, empiezan a interactuar desde el punto de vista de la energía, y eso va a hacer que aparezcan niveles de energía ligeramente diferentes a los que tiene permitidos cuando yo veo el átomo aislado. Eso significa que va a haber un electrón puede ubicarse en un nivel de energía que sea un poquitito mayor o un poquito menor al nivel original que tenía cuando yo lo veía el átomo en forma individual. O sea, dentro de la estructura esos niveles ahora se pasan a ser ya no se llama más nivel, sino se llama banda. Pasa a ser algo que digamos tiene un techo y una base, o sea un nivel máximo y un nivel mínimo cada banda,
donde pueden ubicarse electrones que no tengan determinado número de energía que necesitaba cuando estaba el átomo aislado. Ya el hecho de estar formando una estructura se permite una tolerancia, digamos, en esa cantidad de energía que puede llegar a tener dentro de una órbita. Bien, eso da como resultado bandas de energía. Por ejemplo, la órbita de conducción con la órbita del vecino y con la órbita de todos los átomos que forman una estructura van a formar una banda de valencia, banda de valencia quise decir. Esa órbita de valencia, cuando yo la veo dentro de una estructura, va a formar una banda de valencia, de energía. Y habíamos dicho que los electrones que están en esa órbita, que ahora van a estar desde el punto de vista de la energía dentro de esa banda de valencia, cuando ganan un poquito de energía pueden saltar fuera de la estructura y a un lugar que hace que ese electrón se llame libre, que ya no forme más parte de la estructura, y al lugar a donde saltó ese electrón, desde el punto de vista de la energía, se lo conoce como banda de conducción. Bien, entonces va a haber muchos electrones libres fuera de la estructura cristalina, que no van a estar dentro de la banda de valencia, sino que van a estar dentro de la banda de conducción. Esa banda de conducción va a haber muchos electrones libres que vamos a usar para hacer transporte de carga. Eso lo vamos a ver. Uno de los mecanismos que tienen los semiconductores para transportar cargas. En algún momento también habíamos mencionado que el germanio, acá lo hemos visto apenas iniciamos, que es muy variable con la temperatura. Bueno, acá se explica un poco eso y por qué no es tan deseable. ¿Qué es lo que pasa? El germanio, entre la banda de valencia y la banda de conducción, tiene una brecha mucho menor, por ejemplo, que el silicio. Acá vamos a hablar un poco de estos gráficos. Los semiconductores tienen, entre todas las niveles de energía de valencia, cuando yo lo veo como una estructura, forman una banda de valencia, y además también tengo una banda de energía de conducción. Entre ellos también hay una brecha, o sea, el electrón cuando tiene una determinada cantidad de energía puede estar acá, y si gana una determinada cantidad de energía para saltar esta brecha, va a pasar a la banda de conducción. Pero para que ocurra ese salto, tiene que ser la cantidad de energía que absorbe en forma de temperatura o en forma de fotones de luz, tiene que ser como mínimo esta distancia desde el punto de vista de la energía, ¿no? Esto es un número, es una cantidad de joules, por ejemplo. Bien, en el caso de el germanio, esta brecha es mucho más chiquita, mucho más chica que, por ejemplo, la del silicio. Fíjense, casi la mitad. Bueno, ¿eso qué significa? Que el germanio es muy inestable, los electrones que están en la banda de valencia pasan mucho más fácil a la banda de conducción por efecto de la temperatura, y el hecho de que pasen electrones fácilmente a la banda de conducción va a hacer que se comporte desde el punto de vista eléctrico de otra manera, se vea modificado fuertemente por la temperatura. Si yo comparo, por ejemplo, un semiconductor desde el punto de vista de bandas de conducción y banda de valencia con un aislante, voy a ver que el aislante tiene mucho mayor dificultad en transportar cargas o corriente eléctrica, porque los electrones libres, para pasar al estado de electrón libre, tienen que ganar mucha energía. La única manera de que un material pueda transportar cargas o pueda circular corriente por ese material
es que haya electrones libres. Y para que haya electrones libres en un aislante, los electrones que forman parte de la estructura tienen que ganar mucha energía para saltar a la banda de conducción, que acá en esta banda de conducción es donde yo puedo impulsarlos después por diferencia de potencial y producir corriente. En cambio, en los conductores es mucho más fácil. Esto es un esquema desde el punto de vista de la energía de un conductor. Decía que es mucho más fácil que pueda transportar o sea, que pueda circular corriente por un conductor o transportar carga, porque la banda de valencia se solapa, hay un punto donde coincide la banda de conducción con la banda de valencia. Entonces, a temperatura ambiente o a poca temperatura ya el conductor es bueno para conducir electricidad, o sea, a bajas temperaturas ya tiene electrones libres, sin necesidad de agregar energía. Bien, bueno, me parece que por ahora no hay mucho más para hablar. Todo esto que escucharon acá van a ver algo parecido. Yo más que nada hice un resumen de lo que hay en el libro, de las cosas más que me parecieron más importantes, pero les recomiendo que lo hagan, ¿no? O sea, volver a escuchar el video y ir al libro para también un poco conocer cómo trabaja el autor, que es muy didáctico, o sea, explica muy bien todos estos temas. Es un poco lo que vimos ahora, pero con más detalle. En el próximo video este lo vamos a dejar por ahora, lo vamos a dejar acá, ya casi 26 minutos. En el próximo video vamos a ver qué es lo que pasa cuando yo agrego impurezas en forma controlada, o sea, cuando dopo un material intrínseco y lo transformo en un material extrínseco. Vamos a ver qué es lo que pasa y para qué lo hago. Y de a poquito nos vamos a ir acercando a los materiales tipo N y tipo P, que es la base de toda la electrónica del estado sólido de hoy en día, donde vamos a encontrar la explicación de por qué funciona como funciona un diodo y por qué funciona como funciona un transitor. Una vez que tengamos eso lo más claro posible, vamos a empezar a ver aplicaciones con diodos y con transitores. Ya nos vamos a olvidar un poco de todo esto, la cosa va a ser más nivel de circuito, con aplicaciones prácticas, al menos en papel, de cómo usar un diodo, cómo usar un transitor, hacer pequeños amplificadores, rectificadores, fuentes de tensión, fuentes de alimentación. Pero antes de todo eso, necesariamente uno o dos videos vamos a tener que ver cómo están formados esos materiales, como les dije en un principio. Así que bueno, en el próximo video vamos a hablar un poco de qué pasa cuando yo agrego impurezas a un material intrínseco que se va a pasar a llamar material extrínseco.